mamá. Hola, bebé. ¿Cómo te veo? ¿Ya había dicho hermosa? No hay punto. ¿Ya ves? No, estoy conectándome, pero ¿Cómo? estoy conectándome. Ah, ya. Conectar a las ganas de Merita, mire. Bueno, no vamos conmigo. Ya te lo pero la necesito. Ya va. Dame la mesa ya. No, no está. Pero parece que no la he sabido usar porque está nuevita. Parece que no la he sabido usar porque está nueva. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Buenas noches, Bien. Doc. Buenas noches, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos hoy día a ver patología renal, ¿ya? Voy a empezar compartiendo la clase. ¿Vemos las diapositivas? Sí, Perfecto, entonces empecemos, ¿ya? Como les había dicho también, otra patología importante en la consulta de ecografía es pues la patología renal. Entonces, como tenemos bastantes pacientes de este tipo, tenemos que conocer cuáles son las patologías. Ya vimos cuál es la anatomía en el riñón, cuáles son las medidas, cuál es lo más importante del riñón en relación para la ecografía, la anatomía ecográfica. Entonces, ahora nos vamos a centrar en patología, ¿ya? Entonces, asimismo, vamos a ver epidemiología de las patologías y vamos desarrollando cada una. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Identificar y describir los hallazgos ecográficos de patología renal. Asimismo, vamos a caracterizar la ecográficamente la patología renal y revisar anomalías congénitas del riñón y tracto urinario, también importantes, que los primeros exámenes suelen ser las ecografías que les envían a los niños, ¿no? Entonces, en el contenido vamos a ver infecciones, litiasis renal, quistes renales y anomalías congénitas del riñón. Entonces, vamos a empezar con las infecciones, pues también bastante frecuente las infecciones que a veces no son tal vez las pilonefritis, como no envían mucho las ecografías a veces, en realidad se suelen demorar en el diagnóstico, en este caso, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta. Entonces, empezamos con la pielonefritis aguda, pues nosotros sabemos que es una infección común también, que se precede es después de una infección de vías urinarias bajas, que suele ser una cistitis, que son más comunes, ¿no? Entonces, la pielonefritis aguda es una inflamación túbulo-intersticial del riñón. Entonces, esta se puede llegar por dos vías. Puede ser por una vía ascendente, que es el 85%, Escherichia coli, que es lo que le decía, que antes va a haber una infección de vías urinarias bajas, que como una cistitis, entonces este es el 85%, que suele ser por Escherichia coli, y hematógena en 15% por Staphylococcus aureus. Entonces, en qué pacientes se da? Más se da entre mujeres entre 15 a 35 años y en el 2% de mujeres embarazadas. ¿Cómo llega esta paciente? Esta paciente ya joven llega con dolor en flanco y fiebre. Y pues se envía a hacer, ¿no es cierto?, laboratorio, un examen de orina y tiene bacteriuria, piuria y leucocitosis. Esas son las características. Entonces, con eso nosotros ya podemos decir que hay una infección de vías urinarias.
Entonces ya con estos hallazgos en laboratorio, con la clínica del paciente que tenemos, le van a enviar a hacer una ecografía para ver qué tan afectado está el riñón o si hay, porque en algunos casos tempranamente no suelen haber cambios o tal vez sean cambios muy sutiles que no se logren ver por la ecografía. Pero en el 25% nosotros podemos encontrar estos hallazgos. ¿Cuáles son? Son los hallazgos. Esto hay que poner atención en estos hallazgos. Entonces, primero, recordemos que el riñoncito, ¿no es cierto?, tenía su cortical, su médula, su seno renal. ¿Cuánto les dije que era la relación córtico-medular normal? ¿De 1 a 2 centímetros? Centímetro. Solo uno. Un centímetro. Sí. Sí, o sea, a partir de 1, sí, a partir de 1. Menos ya está con patología, más de 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿y la medida del riñón? ¿Cuánto medíamos el riñoncito? De 9 a 12. Ya, lo normal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como ya sabemos esto y cómo vamos a ver las diferentes ecogenicidades en el riñón, nosotros ya tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de la pielonefritis? Primero, aumento del tamaño renal. Entonces, ya no vamos a tener un riñoncito que mide eso que me están diciendo, hasta 12 centímetros, que es lo normal. Ya vamos a tener un aumento del tamaño en general. Vamos a tener una compresión del seno renal, un seno renal un poco más pequeño, alteración de la ecogenicidad, pérdida de la diferenciación córtico-medular, pueden haber masas mal delimitadas o gas en el parénquima renal, dependiendo de las complicaciones, si hay alguna complicación. ¿Ya? En estas masas, como hay una disminución del flujo sanguíneo por la inflamación, puede existir una masa a que en algunos casos se las puede llamar nefronías, ¿ya? Entonces, en este caso, si vemos un riñoncito que empieza a aumentar el tamaño, no hay cambios tan evidentes, pero en cambio sí hay aumento del tamaño y como en este caso, y acá sí hay como un poco de pérdida no de la morfología, sino unos cambios en la ecogenicidad, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien que me describe esta imagen? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál imagen? La que está con el puntero. Parece que está aumentado de tamaño ese riñón. Y ahí ¿Ya? está algo graficado como una bolita, ¿no? Una imagen que está con una mayor densidad. Parece que fuera una pequeña masa que hay ahí. Ya, Y hay que también me llama la atención aquí. pérdida de la morfología del riñón, ¿no? No vemos una morfología normal en ese riñón. Ya, y otro cambio de la ecogenicidad, ¿no? Miren cómo cambia. Recordemos que el riñoncito era toda la cortical, la médula y el seno renal, y aquí ya vemos cambios. Primero, como dijo el doctor, vemos aumento del tamaño, se hace como más, o sea, es más grandecito, obviamente, se hace más grandecito el riñoncito, pierde la ecogenicidad, ya no hay la ecogenicidad normal, y aquí vemos una imagen más ecogénica que nos correspondería a una nefronía o inflamación que sería focal, ¿ya? Entonces, en estos casos, acá en esta ecografía, en un corte sagital de esta ecografía, también vemos un riñón aumentado de tamaño con pérdida de su morfología y con cambios en la ecogenicidad, ¿ya? Entonces, aquí también vemos como un cambio también acá que nos hace pensar que son localizados, ¿ya? Entonces, al inicio no son cambios, no vamos a encontrar nosotros en cuanto esté empezando la infección, no vamos a encontrar tantos cambios. Entonces, estos cambios ya son cuando ya están afectando el riñón, ¿no? Como una pielonefritis en sí que es. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso también tenemos, miren acá, igualmente, si nosotros nos acordamos del riñoncito, de la anatomía normal del riñón, nos vamos a dar cuenta que este riñón está
aumentadísima, miren toda la cortical. ¿Por qué? Porque tiene aumento del tamaño del riñón, aumento total del riñón con compresión del seno renal y un ligero cambio en las ecogenicidades. En esta ecografía del otro lado tenemos un corte sagital de un riñón aumentado de tamaño con compresión del seno renal y vemos una imagen grande acá, hipocogénica, que me hace también pensar en una infección localizada, a lo que nosotros podemos llamar una nefronía, ¿ya? Entonces, esas son las características de la pielonefritis. Entonces, no vamos a tener inconvenientes con reconocer esta patología. Entonces, otro dato importante. ¿Perdón? El diagnóstico, entonces, es una pielonefritis aguda y hay que hacerle si nosotros, obviamente con la clínica que tiene el paciente, pero si nosotros ya encontramos en este riñoncito que nosotros vemos en la ecografía, vemos ya un riñón así de esas características, ¿ya? Obviamente que sí, una pielonefritis aguda. Si no, obviamente no digo, depende de la clínica del paciente. Si tengo clínica así, pues, y con esos hallazgos, obviamente que también la pielonefritis puede tener complicaciones, incluso puede llegar hasta un absceso renal, recordemos eso, entonces depende del tiempo de evolución también de la patología. Pero al inicio siempre, claro que ponemos una pielonefritis aguda si tenemos esos hallazgos, con seguridad. ¿Ya? En este caso la vascularidad también es importante. Aquí tenemos un riñón vascularizado, como vemos la vascularidad, bueno, está puesto un power Doppler, por eso está así de este color, pero normalmente en la pielonefritis, como es un proceso infeccioso y causa inflamación también del riñoncito, lo que va a causar, si recordamos también que yo les decía que cuando hay las cascadas de infección, de prostaglandinas infecciosas, hay disminución del riego sanguíneo en el órgano que se está afectando. Entonces, en este caso también, y lo que hace es que el Doppler color disminuye en las zonas en que están afectadas del riñón. Entonces, otro dato también importante para nosotros poder reconocer una pielonefritis. Entonces, ¿alguien que me recuerde todos los hallazgos de pielonefritis aguda para que estemos claros? El aumento. Pérdida de la anatomía de la forma de su riñón, o sea, su forma, pérdida de la relación córtico-medular, aumento de tamaño, imagen con aspecto de masa. Que puede haber en algunos casos, no siempre en todos, pero en algunos casos sí puede haber, unas localizadas. ¿Ya? ¿Qué más? El aumento del tamaño del riñón. ¿Ya? Compresión del seno renal. En algunos casos de igual del tiempo de evolución se puede apreciar gas a nivel del parénquima renal y una masa más delimitada. Una consulta, no me quedó muy clara la parte que la relación córtico-medular de cuánto es lo normal. Y porque en este caso, como está inflamado, va a aumentar la parte de la corteza. ¿Pero cuánto sería lo normal? No, claro, sí. Lo normal es a partir de 1, menos ya es pérdida de la relación córtico-medular. Pero en algunos casos, cuando hay una pielonefritis, también se pierde esta relación córtico-medular. Lo normal es más de 1, menos ya estamos con una alteración de la relación córtico-medular. Depende de la médula, ¿cuánto debería medir? La médula, en realidad la médula no se la mide, medimos la relación córtico-medular, pero más o menos es una relación, o sea, si mide 1 centímetro, sí, la médula no, pero lo que sí medimos nosotros es la cortical, esa es la que nosotros tomamos como referencia en ecografía, la cortical, esa que tiene que medir más de 1, ¿ya? Si mide menos, ya tenemos una alteración. Más, en realidad, depende. Pues ya si vemos un riñón demasiado grande, ya eso es otra cosa. Pero menos es el problema. Pero siempre es más de 1. De 1 para arriba. Ya, entonces, como veíamos en el esquema, en la pielonefritis aguda, el riñón aumentaba de tamaño.
Y aquí miren, vemos en cambio la pielonefritis crónica. Pues ustedes sabemos que una pielonefritis crónica o una infección crónica es porque ya ha tenido bastantes episodios recurrentes de algún problema infeccioso que no fueron tratados adecuadamente y se presentan estos cambios. Entonces, en este caso, mírense, consecuencia de frecuentes episodios anteriores de inflamación o infección. Tenemos aquí un riñón normal, con su cortical, su médula, su seno renal. Y nos vamos al otro lado, al caso de pielonefritis crónica, en donde yo ¿qué tengo? Pérdida total de la morfología del riñón. El riñón, en cambio, en este caso, disminuye de tamaño, los cálices se pueden volver un poco romos y puedo tener áreas de cicatrices por todos los problemas infecciosos, ¿ya? Entonces, diferente, ¿no? Las características de la pielonefritis crónica con la pielonefritis aguda. Entonces, ya no vamos a tener la paciente que dice, no, sí, tengo un dolor desde hace algunos días. No, esa paciente va a venir diciendo que tiene muchas veces, ya que en el año siquiera tiene unos 3 o 4 episodios de pielonefritis. Entonces, el riñón que yo ya voy a pensar que voy a encontrar no es el mismo que vamos a encontrar una pielonefritis y peor vamos a encontrar un riñón normal, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo se ve en la ecografía. Entonces, miren, alguien de ustedes que me pueda describir esta imagen de acá que estamos apuntando con el láser. Hay una pérdida de la relación corticomedular del riñón. Hay una disminución probable del tamaño del riñón. Y se puede evidenciar ahí tal vez una imagen anecogénica que está en relación tal vez con los cálices atrofiados. Y una imagen hiperecogénica a su vez de lo que correspondería al seno y al seno renal, que son también signos de atrofia. Ya. Entonces, sí. Entonces, mire, entonces aquí el panorama que tenemos en esta ecografía cambió totalmente, ¿no es cierto? Ya no es el aumento de tamaño del riñón evidente. En este caso, el riñón perdió su morfología, es un riñón pequeño, porque normalmente tiene que medir hasta 12 centímetros. Este riñón no va a medir 12 centímetros. Entonces, primero, disminución de tamaño, cambio en su morfología, y aquí tenemos una leve dilatación de los cálices. Todo esto que está dentro es líquido. Es una dilatación de los cálices también que puede presentarse. Y tenemos pérdida de la relación córtico-medular. Entonces, si nosotros medimos esto que sería, que me queda poquito, sería la relación córtico-medular más o menos, que estaría menos de los 10 milímetros, ¿no? ¿Ya? Y aparte también tengo acá, los indican como unas imágenes ecogénicas que nos indican que son áreas de cicatrices que tienen por la pielonefritis crónica. Entonces, totalmente diferente a la pielonefritis aguda, hallazgos evidentes para una pielonefritis crónica, ¿no? Entonces, riñón pequeño, cálices dilatados o redondeados. El tejido cicatrizal tiene el aspecto de una lesión lineal hiperecoica o hiperecogénica que afecta el contorno renal liso. Y, como les decía, adelgazamiento de la cortical. ¿Ya? Entonces, miren acá, tenemos igual una ecografía en un corte sagital, en donde tenemos pérdida de la morfología primero del riñón, cambios en la ecogenicidad también, disminución del tamaño del riñón, y tenemos unas imágenes ecogénicas también que nos hace pensar en una pielonefritis crónica. También hoy, obviamente, digo que nos ayudemos también siempre en ecografía. Nosotros, no solo en ecografía, en todos los métodos diagnósticos, nosotros nos ayudamos con la clínica del paciente y la epidemiología del paciente. A veces una lesión puede simular otro tipo de lesiones porque puede ser parecida en imágenes, pero ahí va la clínica del paciente y todo para poder hacer diagnósticos diferenciales. Ya, en este caso, en cambio, en la otra ecografía, tenemos en cambio, esto es una vejiga distendida, pero si la vemos tiene un poco
forma irregular, las paredes también están un poco engrosadas, y aquí tengo unas imágenes que como son pseudodivertículos dentro de la vejiga, que me hacen pensar, si yo veo esto, me hace pensar en una infección crónica. Ya tengo una infección crónica en este paciente. Es el mismo paciente, los dos, el riñón y la vejiga. Entonces ya es una infección de larga data del paciente. Entonces en esto hacemos, ya pues corroboramos todo, que sí es una pielonefritis aguda, ¿ya? Porque recordemos que la vejiga la teníamos que ver distendida, con líquido, ¿no? Pero la pared delgada, lisa, medía la pared. ¿Cuánto tenía que medir la pared de la vejiga para decir que está normal? Menos de 3 milímetros. Perfecto, ¿no es cierto? Si mide menos de 3 milímetros, estamos bien. Pero miren esta pared, totalmente diferente. Entonces, todo esto ya son hallazgos para una infección crónica. Ya esto ya no es de... Normalmente se ve en los viejitos, así, en los viejitos que ya tienen problemas así crónicos, se ve ellos que tienen estas vejigas así. Como complicación también, pues, no digo si las infecciones no son tratadas a tiempo, pueden presentar complicaciones, o en pacientes también con patologías crónicas también pueden presentar. Entonces nosotros siempre tenemos que estar pendientes de que si podemos encontrar estas patologías. Lo bueno es que no son tan comunes, porque en realidad no son tan fáciles tal vez del tratamiento, como en sí una pielonefritis aguda, el tratamiento con antibióticos y todo puede mejorar, pero en realidad estas sí son un poco más difíciles el tratamiento y el control. Entonces, esta infección es poco frecuente y está caracterizada por la formación de gas. Se presenta en mujeres y diabéticas en el 90%, y la edad promedio es de 55 años. Y 5 a 10% puede ser bilateral. Entonces, si yo tengo esas características, pues en un paciente que tiene clínica de una pielonefritis, pues también tengo que pensar que puede tener una pielonefritis enfisematosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el germen responsable? Es el Escherichia coli, más o menos en el 62 al 70%. ¿Cómo llega el paciente? Ya pues ya tengo el paciente, una mujer de 55 años, diabética, llega con fiebre, dolor en flanco, hiperglicemia y acidosis y deshidratación. Entonces, en estos, si nosotros recordamos también que en la vesícula biliar también nosotros veíamos una colecitis enfisematosa, que era, ¿cómo se veía el gas en la ecografía? Hiperecogénico. Pero, ¿cuál era la característica que era diferente a los litos? No presenta sombra posterior. No, no es cierto. Entonces, entonces por eso es que yo voy reconociendo estructuras, porque pues tengo que ver qué es gas y qué no, y qué es un lito. Entonces, esa es la característica, que yo veo un riñón. Normalmente este gas yo lo tengo que ver en las asas intestinales. Es normal ver gas en las asas, pero no es normal ver gas en otras estructuras. Entonces, si yo ya sé lo que tengo que ver en un riñón, sé cómo tengo que verlo primero. Obviamente que si tengo un paciente ya con una patología crónica, entonces en este caso, pues ya sé más o menos que tal vez se disminuyó de tamaño y todo, pero no tendría que encontrar gas en estos pacientes. Así tenga una insuficiencia renal. Si no está infectado, no tendríamos por qué ver, ¿no? Pero entonces en este caso, miren, acá tenemos pérdida total del riñón, casi no se ve nada del riñón, pero en cambio en donde está ubicado el riñón se ve bastante acumulación de gas. Entonces a este paciente se le corrobora con una tomografía, que es una tomografía contrastada, y en este caso, miren, acá vemos un riñoncito, ¿ya? Y acá vemos donde tiene que estar el riñón, se corrobora con la TAC, es del mismo paciente. Aquí tenemos donde tiene que estar esta imagen del riñón, solo se ve gas y unas áreas de parénquima poquísimas. Entonces, esta es una infección grave del paciente, ¿ya? Entonces, estos pacientes a veces incluso hacen, no digo, abscesos renales y eso es un lío, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta. ¿Cómo se ven? Ustedes ya me dijeron, focos hiperecogénicos interior del parénquima o sistema colector, ¿ya? Y pues los riñones suelen estar aumentados de tamaño. Acá también
Miren, vemos aquí, dice que, no digo, pierden primero la morfología del riñón, se pueden aumentar de tamaño, y aquí vemos imágenes ecogénicas dentro del parénquima renal, ¿ya? Que no proyectan sombra acústica. Acá también vemos, ¿no es cierto?, los bordes del riñón, vemos es un corte sagital, vemos acá los bordecitos del riñón, y dentro, miren cómo se ve la ecogenicidad. El seno renal es ecogénico también, pero no con tanta, así con tanta, tanta ecogenicidad que se presenta el gas, ¿no? Entonces, característico, entonces ya sabemos en qué paciente se presenta, con qué patología, y cómo se ven los hallazgos de la enfisematosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en sí, esos son los hallazgos que tenemos que ver en las infecciones renales, en las principales infecciones renales, en las que sí, a pesar de que la enfisematosa no se la ve mucho, sí tenemos que saber, pero en cambio una pielonefritis aguda, incluso la crónica no es tan común, pero en cambio la pielonefritis sí, en realidad sí es común. Entonces, es por eso que nosotros a nuestra consulta siempre nos llegan los pedidos de paciente con infección de vías urinarias, con el examen de orina con tal, valorar parénquima renal. ¿Por qué? Porque el tratamiento suele ser también diferente dependiendo de cómo esté afectado el riñoncito, ¿no? Entonces, como digo, es importante hacer un rastreo bastante minucioso de ver los riñones, porque en algunos casos, como son hallazgos muy sutiles al principio, se pueden pasar. Pero si ya nosotros tenemos conscientemente que ya sabemos diferenciar entre un riñón normal y un riñón con patología ya de esas características, se nos va a hacer un poco más fácil, obviamente practicando, y eso ahí sí vamos a poder diagnosticar. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a ver otra patología muy común, que en realidad esto es de todos los días, como la colelitiasis o la colecistitis, patología bastante común, que tal vez la hacen más común los pedidos de los exámenes que nos llegan a nosotros, porque nos llegan todos los pedidos que dice ecografía de abdomen, descartar litiasis renal, ecografía renal, descartar litos, descartar cálculos, o sea, es de todos los días, es lo que también van a ver bastante. Entonces nosotros tenemos que saber hacer el diagnóstico adecuado. Tal vez alguien esté pensando esto es demasiado fácil, eso está, puede. Y en realidad el inconveniente es que a veces, o yo he visto en algunos casos o he escuchado que hacen una ecografía y le ponen que son imágenes que son el seno renal, como nosotros lo vemos, es ecogénico. Entonces nosotros no vamos a decir que porque veo unas imágenes ecogénicas son litos, ¿no? Y llegan pacientes a la consulta dicen, no, si yo tengo 8 cálculos en el lado derecho y 8 cálculos en el lado izquierdo. Entonces, o sea, eso tampoco está bien. O si no ponen en los informes, se observa arenilla, creo que es, o algo así. Pero en realidad es imposible. El ojo del ecógrafo no nos va a llegar a ver imágenes tan pequeñas como nos están diciendo. Entonces, nosotros cuando hagamos un examen para ecografía, una ecografía, perdón, tenemos que hacerla conscientemente. Entonces, incluso un lito en el riñón no me va a causar una obstrucción. Una obstrucción me causa cuando el lito empieza a descender y en el uréter me causa la obstrucción y ahí es las molestias. ¿Qué me puede causar un lito en el riñón? Que sí, obviamente que sí hay litos en los riñones, pero lo que me va a causar es infecciones. Incluso hay pacientes que debutan con infecciones de vías urinarias, pacientes hombres que debutan con infecciones de vías urinarias y se hace y después se ve en los estudios y fue una litiasis y esa litiasis renal estaba produciendo pues la infección de vías urinarias, ¿ya? Entonces, en este caso siempre importante hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver que, miren que el 20% desarrolla litiasis renal. Pueden en algunos ser asintomáticos, otros presentar hematuria. Pero no se ve las imágenes. ¿Qué pasa? Compartiendo pantalla. ¿Cómo? No está compartiendo pantalla. Ya déjenme, ¿qué pasaría?
¿Ahí está? Sí, no. Ya, perfecto. Entonces, ya, como les decía, el 20% va a desarrollar litiasis renal. Pueden ser asintomáticos, presentar hematuria o dolor. Tenemos algunos tipos de litiasis renales. Entonces, puede ser oxalato de calcio, la más común, del 40 al 60%, fosfato de calcio del 20 al 60%, estravita del 5 al 15%, ácido úrico del 5 al 10%, y entonces, mire, en este caso son en donde nosotros podemos encontrar nomás litos renales, litos. Entonces, nosotros podemos encontrar en el sistema colector, en los cálices, en la pelvis, en el uréter, en el trayecto y en la vejiga, ¿ya? Y si yo encuentro en la cortical, ¿eso les parece que es un lito? No. No es cierto. A eso se llama otra condición que se llama nefrocalcinosis. Son calcificaciones diferentes. Entonces, a veces ese es el problema, que ven una calcificación por aquí y ya es un lito. ¿Ya? Y el paciente tiene lito. Y si ven otra por aquí, también es lito. Entonces, debemos saber en dónde se encuentran ubicados, en dónde se pueden encontrar ubicados los litos, ¿ya? Entonces, ayer también decíamos que hay unas estrecheces anatómicas normales que pueden hacer que ahí se queden un poquito, se obstruya más. Entonces, la unión ureteropélvica, el cruce del ilíaco y la unión ureterovesical. Esas tres son las estrecheces normales. Ya, entonces la ecografía nos ayuda bastante, tiene una sensibilidad del 12 al 96%. También había dicho que otra característica es que es operador dependiente. Entonces, por eso es este rango que nosotros tenemos del 12 al 96%, porque la ecografía es operador dependiente. ¿Cuáles son los hallazgos del lito? Y como nosotros ya ahora todos sabemos cómo se ve un lito, como les decía ayer, entonces es una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, característico de todos los litos en todos los lugares que nosotros vayamos a ver. Se asocia a hidronefrosis, ya vamos a ver también los grados para que sepan cómo se colocan los diagnósticos. Y otra característica importante es que en el caso de que nosotros pongamos el Doppler color en donde existe el hito, puede hacer un artefacto como centellante o como si fuera como remolino. Entonces también pues nos puede ayudar a predecir en el caso de que no veamos a ciencia cierta. Obviamente, como les decía ayer, si vemos un lito grande, por ejemplo, en este caso vemos un riñón, una ecografía de abdomen o una ecografía renal de un riñón en corte en sagital, vemos una imagen ecogénica grande dentro con sombra acústica posterior. Es muy fácil decir que es un lito renal, ¿no? Y miren acá, pero a veces sí suelen ser pequeños. Es por eso que el gol estándar de la litiasis renal, de la litiasis ureteral, es la urotac, ¿no? ¿Por qué? Porque en la urotac vamos a encontrar bien pequeños los litos, los vamos a poder medir, que son hasta los más pequeños los podemos observar por la tomografía, ¿no? Y depende también, pues, y también la podemos medir la dureza del cálculo para ver el tratamiento que se le suele dar, ¿no? Pero nosotros con la ecografía podemos encontrar hallazgos asociados a la obstrucción. Entonces nosotros ya predecimos una litiasis renal por los hallazgos de la ecografía. Ayer también, o anteayer, o el día en que vimos anatomía renal, creo que fue, no me acuerdo, la semana pasada, también les decía, importante que nosotros también nos podemos ayudar por los jets ureterales, que en el momento los jets, los chorritos de micción, en el momento que se ve, y mire, nosotros así tendríamos que ver, un derecho y un izquierdo, así tendríamos que ver. En el caso que nosotros no los veamos, teniendo un tiempo prudencial, nosotros podemos pensar que ese lado es el que está obstruido. Entonces, ¿qué dice de los jets ureterales? Más de 1.5 chorros por minuto en duraciones de menos de 2.5 segundos
una especificidad del 87 al 91% para predecir obstrucción. Entonces, nos tenemos que nosotros valer de todos los hallazgos que nosotros podamos tener para poder predecir un proceso de litiasis o una destrucción. En el caso de pues, que nosotros en el lugar en donde estemos, nosotros tengamos ecografía, tomografía, resonancia, todos los estudios, en realidad ahí no hay inconveniente, pero no todos, en todos los lugares que uno van a ver todos estos métodos diagnósticos. Entonces, capaz que en algún lugar, o alguien dice, no, si yo solo en el lugar que yo tengo, en el lugar que estoy alejado, no sé, solo hay radiografía y ecografía. Entonces, pues por eso nosotros tenemos que buscar todas las formas para tratar de predecir las obstrucciones, ¿no? Ya habíamos hablado también de estas obstrucciones que cómo son en la litiasis, en la coledocolitiasis, entonces también sería acá parecido, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos unos cortes de un corte sagital de un riñoncito, en donde vemos, miren, la ecogenicidad todo del seno renal, pero vemos una imagen más ecogénica acá, pero que tiene sombra acústica posterior. Entonces, característico, miren. Y en este caso también vemos una imagen ecogénica con sombra acústica posterior. Acá, igual, otra imagen de un riñoncito en un corte sagital. Vemos aquí, el riñón no tiene cambios, no ha aumentado de tamaño, tiene su morfología normal, su ecogenicidad normal, pero nosotros nos llama la atención la dilatación de los cálices, ¿no? Ya están dilatados los cálices y tengo imágenes ecogénicas dentro redondeadas que nos proyectan sombra acústica posterior. Fácil, ¿no? No es tan complicado, ¿ya? Entonces, así, fácil encontrar y fácil hacer el diagnóstico de los litos renales. Doctora, una pregunta. En los informes que se pueda dar de los litos renales, ¿es necesario poner el tamaño del lito? Claro, sí, obviamente es importante, porque si nosotros sabemos que este lito algún rato puede descender, nosotros depende del tamaño del lito, va a ser que este lito, vamos a decir, sí va a descender y lo puede expulsar y el tratamiento solo es clínico, o sabe que tiene un lito muy grande y necesita otro tratamiento. Siempre debemos medir los litos. Obviamente no digo, en la ecografía nosotros no vamos a ver microlitos así como dicen, no. Entonces, los que veamos a ciencia cierta, eso sí los mido y pongo pongo en el informe. Pues en este caso, vemos un riñoncito con corte sagital. Entonces, aquí es evidente, es un cálculo, un lito que está ocupando casi todos los cálices. Y miren, es un lito muy grande, los litos coraliformes, y con sombra acústica posterior muy grande. Entonces, pues aquí es evidente. Entonces, el diagnóstico ya es muy evidente. Entonces, obviamente que hay que medirlo, ¿no? También a esto es todo. Doctora, una pregunta. ¿Y en su experiencia, hasta qué tamaño de litos ha encontrado? Se puede encontrar litos de 3 milímetros, eso sí se encuentra. De 2 milímetros, sí. De 3 milímetros. Hasta 3. ¿Y esos logran bajar? Claro, los litos de 3 milímetros. Sí, yo voy a indicar más adelante, tengo unas diapositivas de eso. Gracias. Ya, entonces, en este caso, miren, aquí tenemos otras imágenes. Una imagen en transversal de un riñoncito, en transversal, y vemos aquí un lito con su sombra acústica posterior, ¿no es cierto? No hay donde perderse si en el caso de que yo encuentro grandes, ya pequeños, tal vez pequeños no es el problema, sino que el problema es que a veces como son muy pequeños y como el riñón a veces se puede confundir con el seno renal, tal vez el intestino también esté por ahí, entonces a veces por eso es el inconveniente, ¿ya? Pero en el caso de que el paciente no tenga dilatación, no me dé cambios para que esté una obstrucción, en realidad pues tampoco es que ahí con tratamiento clínico el dolor va a ceder y las molestias van a ceder. ¿Ya? Miren lo que les decía, que también como que aumenta la vascularidad con el Doppler color, entonces aquí vemos es la misma imagen, solo que en una con Doppler, vemos un corte sagital del riñoncito, y aquí vemos una imagen ecogénica con un poquito de sombra.
y aquí la refieren como un lito, y en este caso le ponen el Doppler y si ven cómo hace como un remolinito ahí. Entonces, pues también dicen que es importante, la literatura dice también ver con el Doppler color para ayudas. Entonces ya no solo es las características del lito, son el Doppler, son los jets ureterales. Entonces, en conjunto, todo eso nos ayuda a decir el diagnóstico más certero, ¿no? Entonces, como en el caso de que ya tengo un lito, que ya haya bajado, ¿no? Haya bajado al uréter, este lito me va a producir una obstrucción del uréter, ¿no? Y pues me va a hacer una dilatación proximal a la obstrucción, ¿no? Y distal, pues no, pero proximal sí se va a empezar a dilatar. Entonces, a veces los únicos hallazgos que nosotros encontramos en los riñoncitos es dilataciones de la pelvis o de los cálices. Entonces, nosotros lo único que ponemos es dilatación de los cálices y, como dije, depende de la clínica del paciente, porque puede haber dilatación también en mujeres por un CA de cervix, puede haber por una masa que esté comprimiendo los uréteres, también yo puedo encontrar una dilatación, ¿no? Entonces depende de la clínica también del paciente que tenga. Entonces no es lo mismo un paciente que tenga unas molestias ya crónicas o con hallazgos diferentes en el examen físico o un paciente que es un dolor tipo cólico, ¿ya? Totalmente diferente, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, tenemos grado 0, normal. Vemos la cortical, el seno renal, ¿no? Grado 1, puede ser fisiológico. ¿En qué casos puede ser fisiológico? Hay algunos casos en que tenemos la vejiga demasiado llena o cuando está demasiado llena podemos ver leve dilatación de la pelvis, de la pelvis, pero en este caso suele ser bilateral. Entonces, como yo sé que no es una dilatación patológica, le podemos decir al paciente después de haber valorado bien sus riñoncitos, después de ver vejiga, sus paredes, todo el contenido, le podemos decir que vaya, que orine el paciente y que se espere, regrese y nosotros le vemos y suele desaparecer el líquido dentro. Y suele ser porque está la vejiga muy distendida. Entonces, en este caso, un grado 1 fisiológico. Como ya al pasarlo, cuando ya tengo una obstrucción, va a haber una dilatación leve, que es un grado 2. Entonces, aquí van a empezar a dilatarse la pelvis un poquito y también los cálices, pero bien leve, bien poquito. Entonces, en este caso yo digo un grado 2 o una dilatación leve. Vamos a la siguiente. En el grado 3 ya tengo una dilatación moderada. Si vemos aquí ya tengo casi toda la pelvis y los cálices dilatados, pero conservo mi relación córtico-medular. Entonces es un grado 3, dilatación moderada. Y el último grado es cuando tengo una dilatación severa, aparte que el uréter también se vuelve un poco tortuoso, ¿ya? Y en este caso ya perdí la relación córtico-medular, que era de más de 1, ya la perdí totalmente, es un grado 4, dilatación severa más atrofia cortical, ¿ya? Entonces, esos son los hallazgos indirectos que yo podría encontrar en un riñón que tenga un lito, ¿ya? Entonces, es importante también aprendernos todos estos grados, porque eso nosotros tenemos que describir qué tipo de dilatación tiene los riñoncitos. Vamos por la ecografía. Entonces, vamos, grado 0, miren, el riñoncito, normal, no hay ninguna dilatación. El grado 1, dilatación fisiológica, miren, una leve dilatación, como les dije, importante ver que sea bilateral y hacerle lo que les había indicado que orine el paciente. Grado 2, ya aumenta de la dilatación, miren, todos esos son cortes sagittales del riñón, y miren, aquí veo ya la pelvis y los cálices empiezan a dilatarse, pero todavía conservo la forma del riñón, todo. En el grado 3 ya tengo una dilatación moderada de la pelvis. Miren cómo se dibujan ya los cálices. Se dibujan todos los cálices casi, todos se dibujan. Entonces, grado 3 y grado 4, como habíamos dicho, es con pérdida de su morfología, aumenta totalmente los cálices, una dilatación severa y pierdo esta relación córtico-medular, ¿ya? Entonces, hasta ahí alguna pregunta que tengan de las dilataciones, algo que les, no sé, algún comentario que alguien quiera dar, ¿o está claro?
Doctora, ¿y es posible que estas dilataciones se confundan con los quistes renales o no? No hay manera de confundirlos. Pues lo que pasa es que nosotros normalmente los quistes tienen bordes definidos, ¿no es cierto? Pero en cambio las ectasias, lo importante es que nosotros las seguimos y llegan al uréter. Entonces, y el quiste es una lesión que no va a cambiar de forma si la pongo en transverso o en longitudinal. El quiste se mantiene, ¿ya? En el caso de que cuando hay múltiples quistes en los riñoncitos, puede tal vez existir, pero en realidad no digo, si lo seguimos bien y nos damos cuenta que llega al uréter, en realidad no tendría por qué haber ninguna confusión. Pero pues sí nos pueden simular una ectasia. ¿Y hay cambio en la densidad de los quistes? ¿Perdón? ¿Puede repetir, por favor, que no se le escuchó muy bien? ¿Hay cambio en la densidad? ¿Hay cambios en la densidad de los quistes? ¿Sí me están escuchando? Bueno, si no lo entendí muy bien, pero si tal vez dice de la densidad, depende, pues hay quistes, los quistes simples pues tienen líquido, y estos quistes simples son los que pueden simular, ¿ya? Pero los quistes también pueden, claro, pueden sangrar, pueden cambiar de densidades, pueden hacerse complejos, y ahí ya pues el diagnóstico es diferente, ¿ya? Sí es lo que le entendí de la pregunta. Entonces aquí una consulta, y en el tema ya, el cambio que se da en el tipo 4, ¿es solo interno en el riñón o también aumenta ya de tamaño el riñón? Pues va a aumentar el tamaño del riñón por la dilatación de los cálices y toda la dilatación severa, sí va a aumentar el tamaño del riñón. Un poco sí va a aumentar, pero más es por la dilatación de los cálices y de la pelvis. En sí va a ser por eso. Doctora, una pregunta. ¿Cómo haríamos la diferenciación entre la pielonefritis crónica y un riñón de un paciente con insuficiencia renal que está dializándose, por ejemplo? La disminución del tamaño del riñón total. Pues en realidad en las infecciones, como sabemos, una infección, una insuficiencia renal, también es una infección es un proceso crónico también del riñón. Entonces, pues en este caso, incluso los pacientes con insuficiencia renal también pueden tener infecciones crónicas, pero en este caso el riñoncito es a veces la patología renal, una insuficiencia renal, el riñón disminuye solo de tamaño, solo hay disminución de tamaño, pero se mantiene su formita, no hay dilatación de los cálices, no hay esa pérdida total de la morfología. En cambio, en la crónica, en la pielonefritis crónica, ya vimos que hay dilatación de los cálices, hay pérdida de la morfología, hay cicatrices también totalmente diferentes a una insuficiencia renal, que como también pueden conllevar las dos cosas, pero en la insuficiencia renal el riñón disminuye de tamaño y se pierde la relación córtico-medular, ¿ya? Pero no tendría por qué haber cicatrices, no tendría que haber todas esas otras cosas. Como estábamos conversando de que cuáles pueden simular también un lito renal. Entonces, aquí son gas intrarrenal, ¿no? Pero aquí, ¿cómo lo diferencio? Porque teníamos, ¿no es cierto?, la sombra acústica posterior. Calcificaciones de la arteria renal, también importante. Hay pacientes que tienen una ateromatosis difusa que pueden también tener calcificaciones de las arterias renales. Entonces, también es importante, pues, seguir el vaso, poner Doppler color. Si el vaso me da, si me da Doppler color, es vaso, pues si ahí está la calcificación, es de la arteria. Papilas desprendidas calcificadas, que sí suele haber, y tumores de células transicionales calcificadas, ¿no? Pero pues aquí ya va cambiando la cosa. Entonces, como el riñón, como los litos, que les decía, pues ya se salieron de acá, de los cálices, todo, y pues empezó a descender el cálculo. Y este es el problema. Cuando están ya aquí, obstruyen el paso y me empiezan a dar los cambios de la dilatación y todo, pues no. Se da en el 12% de hombres y 7% de mujeres.
el paciente tiene dolor peristáltico, tiene hematuria, tiene náuseas y presenta vómitos, ¿no? Es un dolor hipocólico, que el que lo ha padecido, pues, o lo que nosotros aprendimos, dice que es un dolor demasiado intenso, demasiado incapacitante, ¿ya? Entonces, diferente, pues, a los otros tipos de dolor que tenemos cuando pensamos en un dolor, estamos en estudio de un dolor abdominal. ¿Cuáles son los hallazgos? Entonces, primero, en sí, dentro del uréter, son focos ecogénicos, o sería hallazgos directos que tenemos, focos ecogénicos, artefacto centellante con Doppler color o artefacto de cola de cometa. Lo mismo que habíamos dicho en todos los litos, imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior, indirectos, sí, vamos a tener dilatación de la pelvis, que ya habíamos descrito cómo la vemos, ¿ya? Entonces, importante eso. Entonces, aquí tenemos donde nosotros podemos encontrar que más pueden clavarse los riñones o los cálculos, en donde pueden quedarse. Entonces, si produce una obstrucción infundibular, ahí es cuando me va a producir dolor, sino en realidad un lito que desciende pequeño, lo único que me puede producir es infección de vías urinarias. Cuando el cálculo está en el uréter, se puede quedar justo después de la unión ureteropélvica, cuando cruza los ilíacos, o en la unión ureterovesical. Entonces, aquí era lo que les decía. Entonces, aquí más o menos vemos con cuál es cuándo sí puede pasar el riñón o cuando ya, o sea, este cálculo no va a pasar por nada, ¿no? Entonces, mire, si tengo un lito de 0.3 milímetros, el paso es del 98%. Es decir, que este lito de 0.3 milímetros, pues, que se expulse con tratamiento y con todo, con todas las medidas, puede ser posible. Cuando mide 4 milímetros, el paso solo es del 81%. Tengo 5 milímetros y aquí es ya cuando empieza, ya más de 5 es cuando ya disminuye el paso y es cuando el tratamiento va a ser diferente. El médico que ya le va a ver, si mide ya esto un lito, ya no va a decir, vaya nomás con antiinflamatorios o medicación, porque sabemos que este lito posiblemente no pase. Y en este caso, pues ya tendríamos que, obviamente esto es para cálculo que pase en el uréter. No es lo mismo encontrar, como dije, un lito en el riñón que ya en el uréter. Entonces, en este caso del examen Gold estándar para ver uréter, ya habíamos quedado que es la Urotac, ¿no? Entonces, de 5 milímetros, el paso solo es en el 65%, y cuando tiene 6 milímetros, solo pasa en el 33%. Y obviamente si yo tengo un lito más de 6.5 milímetros, el paso solo es del 9%, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda aquí? En esta diapositiva nos queda que si yo tengo de 0.3, menos de 5 milímetros, pues todavía tengo chance de que el lito pase. Ya más de 5 milímetros o incluso de 5 milímetros, el lito no va a descender, ¿ya? Y esas son las molestias que tanto tienen, ¿no? Entonces acá vemos un riñoncito con pérdida de su morfología y vemos totalmente dilatado, y aquí va llegando el uréter. Le han hecho un corte diferente, por eso es que se ve así, pero vemos el hito, ¿no? También, pues cuando nosotros vemos riñón, ya habíamos comentado que nosotros cuando vemos riñón también tenemos que ver vejiga, ¿no? Está dentro de nuestro estudio de riñón. Si nos envían una ecografía renal, nosotros valoramos riñón derecho, riñón izquierdo, en sagital, en axial, y vamos a valorar vejiga, ¿no? Entonces siempre valoramos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos encontrar litos en la vejiga. Entonces, pues si nosotros ya encontramos ese lito, pues ya haya descendido, ¿ya? Entonces aquí un lito con sombra acústica posterior, ¿ya? Y aquí, en cambio, vemos la llegada del uréter, que nosotros estamos poniendo Doppler color, y no me pinta esta imagen, porque recordemos que cerca de los uréteres de la llegada también nosotros tenemos vasos. Entonces, miren acá, esto es uréter y está dilatado. Entonces, esta dilatación del uréter, pues, me puede hacer pensar en una litiasis renal, ureteral. Acá también, miren, en este caso, como les decía, las condiciones del gas intestinal
y de las condiciones a veces del paciente, no nos da para ver el uréter en todo su trayecto, también porque es retroperitoneal el uréter, entonces por eso es que nosotros no lo logramos ver todo el trayecto con ecografía, pero en unas condiciones muy óptimas de un paciente podemos ver tal vez el tercio proximal que sí suele ver. En esta ecografía es un corte sagital de un riñón en donde se ve dilatación de la pelvis y vemos también dilatación del tercio proximal del uréter y vemos un lito en su interior. No siempre se suele ver así, pues, pero en el caso de que podamos ver, qué bueno. Entonces, eso es en cuanto a litiasis renal y litiasis ureteral. Esos son los, cómo se diagnostica en ecografía, que es la clase de hoy. Ahora vamos a ver los famosos quistes renales, otra patología también frecuente, tal vez como hallazgos incidentales en la ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué son incidentales? Porque el paciente suele estar asintomático y tal vez él vaya por otra cosa y nosotros encontramos esas imágenes quísticas que dependiendo de las características no le va a causar ninguna molestia, suelen ser benignos y el paciente no tiene, si son solo una hora, ya si tenemos muchos quistes, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, empezamos, pues tenemos los famosos quistes corticales, ¿no? Entonces, vemos una imagen redondeada de bordes definidos que está con su contenido anecoico. Esto es un quiste cortical, ¿no? Entonces, pues tenemos, que les decía, los quistes simples. Se presentan, miren, es alto, se presentan el 50% de la población. Capaz que de todos los que estamos ahorita, alguno debe tener, algunos debemos tener un quiste, ¿no? Que capaz que nunca, no sabemos porque no nos molesta, ¿no? Entonces, 50% de la población, la mayoría son asintomáticos, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son los hallazgos o las características ecográficas de los quistes? Como decía, son imágenes redondeadas de bordes definidos, anecogénicos, tienen refuerzo acústico posterior porque el líquido me da eso de los quistes que decía que como el sonido llega al líquido, lo pasa y nos da un refuerzo acústico posterior diferente a la sombra acústica posterior, ¿no? Y una pared nítida y lisa, los simples, forma redondeada u ovalada. ¿Ya? Miren acá, tenemos dos imágenes, dos imágenes ecográficas, las dos en corte sagital. Vemos acá una imagen de un riñón en corte sagital. Vemos su cortical, su médula, su seno renal normal, pero vemos en la cortical una imagen que se ve una imagen redondeada de bordes definidos, bordes lisos de contenido anecogénico que mide tanto por tanto, porque también tenemos que medirlos, que mide tanto por tanto en relación a un quiste renal derecho o izquierdo en este caso. Acá, igual vemos, en cambio acá, miren, vemos una imagen mucho más grande de un quiste renal, imagen redondeada de bordes definidos con contenido anecogénico que mide tanto por tanto en relación a un quiste simple. ¿Por qué simple? Porque el contenido es anecogénico. Nosotros no tenemos nada más que líquido, ¿ya? Entonces, diagnosticamos, ponemos en el informe quiste renal, ¿no? Pero ya, entonces, vamos en cambio ya a los complejos. Entonces, un quiste simple ya tenemos en la cabeza cómo es. Ahora vamos a los complejos. Nosotros tenemos quistes complejos y complicados. Los complicados pueden presentarse, incluso estos quistes simples pueden sangrar, y este sangrado me puede dar unas imágenes como ecogénicas o ecos flotantes dentro del quiste, y puede ser un quiste complicado, ¿ya? Que esto que estoy diciendo es para general todos los quistes que nosotros podemos encontrar en mama, en tiroides, en todas partes, ¿ya? Que podemos, en donde se puedan ver un quiste. Pero también tenemos la clasificación de los quistes complejos. Entonces, esos quistes complejos son los que sí necesitan seguimiento, porque el quiste simple, como habíamos dicho, no es un solo quiste pequeño, asintomático. No vamos a decirle al paciente que regrese para un nuevo control, pero sí en los quistes complejos, ¿ya? Entonces, vamos.
En estos, como dije, pueden ser con ecos internos, 6% hemorragia, pero estamos en un quiste complicado. Pueden también ser septos por hemorragia o infecciones. Pueden haber calcificaciones. Menos de 1 milímetro, benignos. Cuando son irregulares y mayor a 1 milímetro con zonas sólidas, yo ya me pongo pilas y ya pues digo, ese es un quiste diferente, o sea, este ya me llama la atención. Ya no le voy a decir al señor que se vaya nomás, no importa, ese ya lo vamos a dar un seguimiento, ¿no? Importante. Y puede tener nódulos murales. Así como también en algunos casos la pared no suele ser tan perceptible, como decíamos en un quiste simple, donde tenemos toda la pared definida. Tenemos aquí, miren, unas imágenes, unas clasificaciones en donde tenemos, cuando tengo 0 de malignidad, tenemos un quiste simple, totalmente de bordes definidos, contenido necogénico. Empiezo con este quiste, que en cambio este quiste suelen ser los complicados que les decía, por hemorragia o por una infección. En cambio pueden tener microcalcificaciones en este caso y tiene 0% de malignidad, ¿ya? Vamos con el siguiente quiste, imagen igual redondeada, miren, pero ya empiezo a tener yo tabiques dentro, o septos dentro, ¿ya? Que no son tan gruesitos, y como un nudulito mural que está aquí, mírenlo esto aquí, espero que sí puedan ver, ¿no? Entonces, ya tengo un 5% de malignidad, ¿ya? En este caso, la clasificación 3, esta es la 2F, la 3, en cambio ya es, miren, igual, una imagen redondeada, pero tengo un nódulo mural dentro y tengo estos tabiques, múltiples tabiques o septos, pero ya están engrosados, ¿ya? 50% de malignidad, y el grado 4, en cambio, tengo una imagen quística con componentes sólidos. Miren, ya tengo pocas áreas quísticas con componentes sólidos. Este es 100% de malignidad. Entonces, pues, es importante saber esta clasificación o saber las características para yo saber qué voy a hacer. Yo con este paciente que tengo 0% de malignidad, le digo, en realidad no necesita control. Pero en cambio, si yo ya veo este 50%, que es un quiste, que no es en sí una masa sólida, nosotros ya tenemos que tomar la conducta adecuada. Entonces vamos viendo las características. Miren acá, vemos un quiste, imagen de bordes definidos, anecoica, quiste simple. Es grande. En este caso, lo que sí podríamos hacer un poco de seguimiento por el tamaño del quiste, ¿ya? Pero no más. En este caso, vemos acá, igual en la cortical, vemos una imagen anecogénica de bordes irregulares con calcificaciones en su interior, ¿ya? En la tercera imagen, en C, vemos igual una imagen ovalada, anecogénica, pero tiene unas imágenes dentro como si fuera una parte sólida o un nódulo mural, que esto ya me llama la atención. Ya no es un quiste, ya terminó de ser un quiste simple y se vuelve un quiste complejo, todos estos. Miren acá este quiste en la D, en la imagen D, tal vez si se retrasa, porque a veces dicen que pasa eso, les digo, en la imagen D, vemos primero se ve como pérdida de la morfología renal y vemos una imagen quística con áreas sólidas en su interior. En la imagen E vemos una imagen quística grande con tabiques en su interior. Miren los septos que tenemos ahí, cambios totalmente de la morfología renal, y en este caso pues también tenemos un gran quiste con ecos internos en su interior, ¿ya? Entonces todo esto ya me va llamando la atención de un simple quiste a quistes complejos. ¿Ya? Aquí también vemos, en cambio aquí vemos dilatación. Bueno, este sí es un quistecito, lo demás son dilataciones de los cálices. Y aquí en este caso, sí vemos aquí una imagencita que nos puede simular un quistecito. Acá vemos más imágenes para que nos quede claro. Miren, aquí vemos también una imagen de un quiste que está septado. Si vemos aquí todos los septitos, y también tenemos aquí como partes sólidas. Y por tanto es un quiste complejo.
Ya, aquí también empiezan cambios quísticos pequeñitos, imágenes quísticas, y aquí ya tenemos en cambio varios quistes, pero estos quistes, mire, ¿qué son las características? Todos son quistes simples, ¿ya? Entonces, pero son múltiples, que también nos pueden predecir alguna patología. Y acá también, pues, imágenes, varias imágenes de quistes simples. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nos queda claro de los quistes renales es, pues, saber diferenciar entre un simple y un complejo. Como les decía, los simples suelen ser asintomáticos y suelen ser incidentales, que nosotros encontramos incidentalmente, pero ya no los complejos. Los complejos ya me pueden llevar a algunos clínica del paciente que tenga. Doctora, una consulta. Dígame. Para medir los quistes, si es que tenemos múltiples, siempre, creo yo, se me imagina, se coge el mayor. Sí, se coge los más grandes. Cuando tenemos múltiples quistes, en realidad no vamos a medir, por ejemplo, si tenemos 5, 6, que sí puede haber quistes, 6, no vamos a medir en realidad los 6. Medimos el mayor y el menor, el más grande y el más pequeño. Y ponemos, se observa múltiples imágenes redondeadas de bordes definidas de contenido endocogénico en relación a quistes renales, que mide el más grande de tanto por tanto y entre el más pequeño que mide tanto por tanto. Entonces ahí pongo los dos rangos, el más grande y el más pequeño. ¿Y la medición siempre va a ser perpendicular o anterior o posterior? Así como estaba, ¿dónde estaba? Aquí creo que había uno bonito medido. Así. Antero-posterior y un transverso. En el caso de que solo tengamos dos medidas, para volumen recordemos que eran 3, pero en este caso cuando tenemos quistes solo son 2 medidas, antero-posterior y transverso. Gracias, doctor. Ya, otra patología, como les decía, que tal vez no se vean tanto en la, que no se vea todas las patologías dentro de la ecografía en anomalías congénitas del riñón, pero en cambio sí, las ecografías son las primeras estudios de imagen que les piden a los niños para el diagnóstico. Entonces nosotros debemos saber cuáles son. Incluso en algunos casos podemos solo ver hallazgos indirectos de alguna patología o anomalía congénita. Entonces nosotros debemos saber cuáles son en este caso. Hay algunas que solo me dan dilatación de las pelvis, dilatación, ectasias o hidronefrosis. Entonces estos en niños es diferente en adulto. En un adulto que pensamos en un lito, en una paciente de mayor edad, en un cáncer, pero en un niño vamos a pensar en una anomalía congénita, ¿no? Entonces debemos saber cuáles son las anomalías congénitas. ¿Ya? Entonces, en este caso empezamos, pues, por la agenesia renal. Entonces, la agenesia renal, lo bueno es que no es tan común, pues, porque si no es tan común esta patología. Entonces, como nosotros, ¿qué es? Es la ausencia de uno o ambos riñones, pues. Incluso en estos casos ya se pueden hacer los diagnósticos prenatales. Durante las ecografías obstétricas, nosotros podemos ver si ya no hay un riñoncito y obviamente el otro riñón que suele quedar, suele aumentar de tamaño. Entonces ahí también nos ayuda a predecir, ¿ya? Entonces, puede haber una agenesia unilateral y esta tiene una incidencia de 1 en 4.000 nacidos vivos. Y pues embriológicamente se va a producir cuando la yema ureteral no se forma o degenera. ¿Ya? Entonces, hola, buenas noches. Buenas noches. Doctora, no se ven las diapositivas. Díganme, por favor. En realidad no sé por qué pasa eso, porque... En este momento sí se las ve. Yo sí veo. ¿Cómo? En lo personal yo sí veo. Sí se ven las diapositivas. Ahorita le retiró la presentación. Bueno, ya no importa, ya. ¿Qué pasaría porque el compañero no verá las diapos? Pero sí ven, ¿no? Entonces, ahí sí veo, ahí sí veo. Sí se ve, sí se ve. Ya, bueno, perfecto. Entonces, como les decía, la agenesia renal, entonces en estos casos, a ver, ¿dónde iba? Entonces, en estos casos, miren, por ejemplo, aquí, como les decía, la ecografía, nosotros cuando nos envían a hacer una valoración renal, nosotros tenemos que ir ubicando, primero vamos a ubicar los riñones en los
los lugares en donde normalmente se encuentran ubicados, ¿no? Entonces ahí yo voy a buscar primero el riñón derecho y el riñón izquierdo. Ya cuando ya veo un riñón y estoy buscando el otro, por ejemplo, en este caso es un riñoncito izquierdo, pero este riñón izquierdo me llama la atención porque está aumentado de tamaño. Tiene su forma normal, todo, pero está aumentado de tamaño. Y se hizo una ecografía del lado derecho y no se encontró el riñón derecho. En este caso, en la ecografía, nosotros no lo veo al riñón en su lugar habitual, tengo que empezar a buscar en otros lugares, en la pelvis, en los flancos, tengo que empezar a buscar. Si a pesar de que ya busqué todos los lugares, todo, y no está el riñón, pues nosotros no podemos poner directamente en la ecografía agenesia de riñón. ¿Por qué? Porque puede ser que ese riñón sí esté en algún lugar, pero está más pequeño, puede estar hipoplásico. Entonces, lo único que nosotros podemos poner que no se visualiza riñón derecho, no se visualiza riñón izquierdo, correlacional con un urotac, porque en ese paciente, como no le ven el riñón, le van a hacer un urotac, y en la urotac es obvio que se va a encontrar el riñón, sea en donde esté, si está, y si no está, pues ya se va a diagnosticar la agenesia, pero no es adecuado poner en el informe agenesia renal. Obviamente que si yo ya tengo un urotac anterior, y tengo el informe que ya el paciente me trae, y le hago una ecografía posterior, sabiendo, obviamente ahí sí, porque yo tengo un respaldo, pero si no, no, porque para evitar inconvenientes, nos digo, puede ser que el riñoncito por ahí esté bien chiquito y se nos pase y ya le pusimos agenesia, y total no era agenesia sino hipoplasia, o que está ubicado en otra posición, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, pues como digo, el riñón contralateral suele aumentar un poco de tamaño. Otra patología es la hipoplasia renal. Todas estas son de la formación del riñoncito, ¿ya? Anomalias congénitas. Entonces, las características de la hipoplasia renal es que en cambio el riñón va a mantener su forma. El riñón tiene su seno renal, tiene su cortical, tiene su médula, pero en cambio lo único que es que cambia de tamaño. Es un riñón chiquito, nada más. Y en el caso de que, miren, ¿se acuerdan que yo les decía que el borde del hígado con el borde del riñón tienen que estar parecidos? Más o menos así, que es una referencia visual nada más, sin medir. Pero miren en este caso, como tengo el riñoncito bien chiquito, y en este caso, a veces como hay abundante gas, en un paciente no óptimo vamos a tener abundante gas, la grasa, y como es tan chiquito, a veces no se lo suele ver. ¿Ya? Entonces tengo que tener en cuenta el diagnóstico de hipoplasia renal, que es un riñón pequeño congénito, pero que tiene todo normal, o sea, toda la estructura normal, ¿ya? Pero solo está disminuido de tamaño, ¿ya? Se asemeja a un riñón normal, pero de menor tamaño, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una ecografía y vemos un riñón así, el otro riñón normal, entonces ponemos hipoplasia renal, porque en este caso sí puedo poner una hipoplasia renal. Dependiendo, estamos viendo malformaciones congénitas. Entonces, ¿qué es congénito? No es otra cosa, ¿ya? Diferente a cuando yo tengo en cambio plásico. Cuando yo tengo un riñón, el riñón, aparte que está disminuido de tamaño, cambia la morfología total del riñón, cambia las estructuras del riñón. Entonces, por eso yo me doy cuenta y pongo riñón displásico, ya no hipoplásico, sino displásico. En este caso, un riñón displásico multiquístico congénito con múltiples quistes en su interior. No vemos casi cortical, pérdida de la forma del riñón, ocasionada por una obstrucción severa durante la fase metanéfrica. Miren, entonces son congénitos, esto ya se nacen así. Entonces, este riñón no funciona, está sustituido por múltiples quistes y tejido displásico, ¿ya? Entonces, característico también, entonces ahí es displásico. La otra, normalmente, si nosotros recordamos la embriología, los riñones van ascendiendo durante la formación fetal, ¿no? Van ascendiendo desde la cavidad, desde la pelvis hacia su posición normal. Pero en este ascenso pueden haber errores y por eso se producen las malposiciones renales, que también les decía, importante
Si yo ya no veo el riñón en la acostumbrado que sé que naturalmente se ven, tengo que empezar a buscar en otro lugar. Entonces, en este caso, podemos tener primero, dentro de las malposiciones, la ectopia renal. ¿Por qué está causada esta? Por fallo en el ascenso completo del riñón, desde su localización primitiva a nivel de C1 o S2 o migración cefálica, ¿ya? Entonces, si dice que se puede quedar en la pelvis, ¿no es cierto? Entonces nosotros buscamos y lo encontramos en la pelvis. Obviamente que este riñón con ectopia puede también estar displásico, puede estar hipoplásico, pero bueno, tenemos que primero encontrarlo, ¿no? Entonces, en este caso, miren, alguien que quiera decirme tal vez, pongo esas imágenes como referencia. Entonces, en este caso, alguien que tal vez quiera decirme qué le llama la atención de esta radiografía, si quieren, si no, yo la describo, no hay ningún problema. Corazón hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué más? Transposición de órganos. Transposición de órganos. No, pero el hígado sí está a la derecha. Ajá, perfecto, ¿no es cierto? Claro. Ya ven, ya están también. Posiblemente se visualiza crecimiento de las cavidades derechas del corazón y el campo pulmonar izquierdo se encuentra más congestionado que el del lado derecho, con una elevación del diafragma derecho. Eso parece ser una persona joven, ¿no? Un niño. Y en el lado izquierdo, un niño. En el lado izquierdo una imagen renal con un riñón algo hidronefrótico aumentado de tamaño, con una relación córtico-renal alterada, con irregularidades de los bordes. Eso podría ser. Ya, perfecto. Entonces, miren, entonces no digo, son para correlacionar. Entonces, en este caso, vemos sí, es una radiografía anteroposterior de un niño, es un tórax de un niño, no estamos viendo malformaciones congénitas. Vemos, como ustedes decían, desplazado el riñón, el corazoncito, vemos todo el mediastino desplazado hacia la derecha, y si vemos las opacidades o las densidades del lado derecho, déjenme cambiar el puntero ya, para que vean mejor. Vemos las densidades de acá, vemos un poco más clara para que me entiendan, más negrita para que me entiendan. Y en cambio, miren acá, cambian totalmente, como que aquí veo como si fueran unas consolidaciones, unas imágenes que veo acá. Ya, entonces en este niño se vio esto, llamó la atención, también el desplazamiento de las estructuras y esas imágenes acá que llamaban la atención. Entonces se hizo una ecografía. Como digo a los niños, lo primero que les hacen es las ecografías y las radiografías, son los estudios iniciales que les hacen. Le hacen al niño una ecografía pulmonar y en este caso se vio esta imagen. Como dijo el doctor, como lo describió perfecto, les llamó la atención a esta imagen. Obviamente que con ecografía nosotros pulmonar, ¿ustedes vieron ecografía pulmonar tal vez en las primeras clases? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces ustedes también saben cómo se ven las líneas, no sé si les daría. Pero bueno, entonces en este caso, pues cuando nosotros hacemos una ecografía pulmonar, también nos podemos encontrar ahí consolidaciones, atelectasias, un montón de hallazgos, ¿no? Pero en este caso le hicieron al paciente y les llamó la atención esta imagen que estaba en el parénquima pulmonar, una imagen que asemejaba un riñoncito. Pues ya con estos hallazgos tenían que hacerle corroborarle con una tomografía. Y miren, ¿qué les llama la atención aquí? Miren, ¿qué es? Un riñón, ¿no? Dentro del pulmón está, un riñón dentro del pulmón. Miren cómo falló la migración, entonces esto es una ectopia. Miren, tengo acá al lado derecho el riñoncito en su posición normal, y este riñón que normalmente subía de la pelvis hacia su parte normal que tiene que estar cerca del vaso, subió y llegó hasta el tórax, ¿ya? Entonces, importante tener en cuenta estas migraciones que también pueden suceder. Miren aquí con una reconstrucción,
se ve la pelvis renal y la pelvis dentro del tórax, ¿ya? Son imágenes referenciales para que ustedes tengan en cuenta. Ya, entonces, teniendo en cuenta cómo se ven las ectopias, también podemos nosotros tener malposiciones renales. En este caso tenemos una malposición, que en este caso tengo una ectopia cruzada. ¿Cómo sé que es una ectopia cruzada en ecografía? Como digo, los exámenes primarios, el primer examen es la ecografía. Es por eso que nosotros ya, si nosotros podemos observar esto aquí, buenísimo, pues ya. Obviamente que también le van a hacer urotac o tomografías al paciente. ¿Por qué? Porque se deben confirmar con los estudios que son los gold estándar para patologías, pero en niños siempre vamos a empezar con ecografía, siempre, siempre, siempre. Ya, entonces en este caso tenemos una ectopia cruzada. El riñón afectado va a ir directamente al lado contralateral y la mayoría se fusiona, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? En la otra era una ectopia pura, simple. Entonces ahí solo ascendía o estaba en la pelvis, el riñón en su mismo eje, en el mismo lado. Cuando ya tengo cruzada, el riñón va al lado contrario o al lado del otro riñón y se suelen fusionar. Miren, en este caso tengo, sigan conmigo el borde. De un riñón termina y empieza el otro borde del otro riñón, miren. Y es un riñón fusionado. Entonces, en la ectopia cruzada suelen estar fusionados por uno de los polos. Entonces, ya yo veo, obviamente no es tan común ver estas ectopias, no es así de decir tan facilito, una ectopia de todos los días, no. Son malformaciones no tan comunes, pero sí deberíamos ver. Y miren, en este caso, ya se le hace en cambio un contrastado al paciente, y miren, como vemos, las dos pelvis renales fusionadas, y miren los uréteres como van acá, los dos, y en el lado izquierdo, ausencia de riñón. Entonces, esta es una ectopia cruzada fusionada. ¿Ya? Ese es un niño, miren. Es la radiografía de un niño que está con contraste. Y también dentro de las malposiciones renales tenemos la fusión renal. Entonces tenemos la ectopia simple, la ectopia cruzada y la fusión renal dentro de las malposiciones. Entonces dentro de la fusión renal es la muy común nombrada, porque tampoco es que se vea en bastantísimos pacientes, es el riñón en herradura, ¿no? Entonces, en cambio, ¿por qué sucede esta fusión? ¿Cuál es la causa? Hay un fallo en la separación de células nefrogénicas primitivas y aquí vamos a ver riñón en herradura y un riñón en torta. Entonces son diferentes. Aquí tenemos una imagen referencial de un riñón, de una herradura, para más o menos ver cómo es. En cambio, a diferencia de la ectopia cruzada, que se fusionaban en un lado, el riñón, sea el lado derecho o el lado izquierdo, en cambio, en esta función renal, se unen los riñoncitos por su polo inferior y en la línea media, ¿ya? No es como en el otro que era en un lado, sea derecho o izquierdo. En este lado, en la línea media. Si vemos acá, esto es aorta, miren, es la aorta y veo todo el riñón fusionado por sus polos inferiores, como está aquí la referencia. Entonces yo ahí digo, es un riñón en herradura. Acá también tenemos una reconstrucción para más o menos los esquemas nos queden claros y miren cómo están fusionados por su polo inferior. Entonces aquí la referencia que decíamos, pues que tenemos primero, ¿cómo es que yo llego a un diagnóstico de estos? Es que porque primero ya no veo los riñones en su sitio adecuado, ¿no es cierto? Empezamos, buscamos con la ecografía, no veo el riñón derecho en su lado normal. Me voy al lado izquierdo, tampoco veo. No veo tampoco, busco en la pelvis, busco los riñones y voy a línea media. Y en línea media encuentro como una masa, pero esta masa tiene forma, pues, obviamente de riñón. Entonces, pues ya delante de la aorta, miren, esto es columna vertebral, aorta, y delante tengo esas imágenes que son riñones, tanto miren, riñón derecho como riñón izquierdo fusionados. Entonces ahí nos da el diagnóstico de un riñón en herradura. Y pues en cambio, es el riñón en torta también, que es parte de las fusiones renales. En cambio, este riñón es el que no se fusiona solo por un polo, como el riñón en herradura, sino que se suelen fusionar los dos riñones casi en todo, por eso se llama
entorta y pues le encontramos en alguna parte, más en la pelvis, que solemos encontrar estos riñones, y podemos poner este diagnóstico, aunque esto en realidad no son tan comunes como les había dicho, pero tenemos que saberlo. Miren aquí una tomografía en donde vemos ausencia de los riñoncitos y delante, miren, en la línea media vemos totalmente fusionado los riñoncitos, como si fuera un único solo riñón, pero no, son los dos fusionados. Estos son en cuanto a los riñones, entonces ya sabemos cuáles podemos encontrar y cómo podemos encontrar, ¿ya? Ahora vamos a ver anomalías congénitas del tracto urinario, ¿ya? ¿Qué nos referimos? A uréteres, a uretra. Entonces, en este caso, vamos a ver, primero, una de las principales patologías en los niños, de infecciones urinarias, que llegan a la consulta y dicen que sí, que tienen múltiples infecciones a repetición, que no solo es una, que al año suelen ser 3 o más veces. Muchos de ustedes han de haber escuchado eso de los niños que llegan a las consultas de pediatría, y pues a nuestra consulta también hay de ecografía que nos llegan diciendo los papitos eso, que tienen múltiples infecciones. Entonces nosotros debemos de ver cuál es la posible causa. Como dije, los gold estándar para estos tipos de patología no suele ser la ecografía, pero nos va a llegar, en primera instancia nos va a llegar a nosotros a la ecografía este paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es el reflujo vesicureteral? Una patología bastante frecuente. Es un flujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia uno o ambos riñones. Miren, se da del 25 al 50%, entonces sí es bastante la prevalencia en los niños, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar? En este caso, indirectos, porque yo no puedo ver por ecografía que se regresa la orina desde la vejiga, no puedo ver, es imposible. Pero en cambio sí puedo yo ver, como ya tenemos bastante daño y tengo bastante reflujo, se me van a empezar a dilatar los cálices y la pelvis renal. Entonces, en este caso, yo tengo que poner en mi informe que se observa una dilatación leve, moderada o severa, y pues poner como una posible causa reflujo vesicureteral. A este paciente le van a enviar una uretrografía, una uretrocistografía con contraste para poder ver el reflujo que existe, ¿no? Entonces, aquí tenemos los grados de reflujo y cómo me va cambiando el riñón, ¿ya? Entonces, miren, esto es lo normal. Vejiga, uréter, fino, pelvis, todo normal, como estamos acostumbrados a ver. En el grado 1, empiezo a tener un leve reflujo de la orina, pero no tengo ningún cambio en el riñón. Miren, tengo un grado 2, ya empiezo a tener leve dilatación, mínima dilatación de la pelvis. En el grado 3, yo ya veo dilatación de la pelvis renal y de los cálices. En el grado 4, el riñón, el uréter empieza ya a dilatarse y empieza a hacerse tortuoso, y veo dilatación moderada de la pelvis y de los cálices. Y en el grado 4 ya veo totalmente el uréter tortuoso y severa dilatación de la pelvis y de los cálices. Entonces es grado 5. Entonces yo en la ecografía solo voy a ver esta parte, ¿no? Esta partecita. Entonces yo incluso, miren, ya puedo predecir qué grado es de reflujo vesicureteral, si es lo que estamos pensando, ¿ya? Otra patología que también nosotros tenemos que nombrarla dentro de las patologías congénitas de vía urinaria es el ureterocele. Entonces, en este caso, ¿qué es el ureterocele? Es una dilatación quística de la porción submucosa distal del uréter. Recordemos que el uréter llegaba, ¿no es cierto?, hacia las partes inferolaterales de la vejiga para formar el trígono junto con la uretra. Entonces, en este caso, cuando la porción submucosa distal del uréter tiene una forma quística, lo que yo voy a ver es una imagen redondeada dentro de la vejiga. Entonces, miren esta imagen quística redondeada que me llama a que sea un ureterocele. Hallazgos: quiste anecoico de paredes finas dentro de la vejiga. Acá tengo una vejiga dilatada, distendida con
con orina, y adentro tengo una gran imagen con bordes definidos, que es un ureterocele gigante. Y para terminar la patología congénita, vamos a ver válvula de uretra posterior. Otra patología importante, otra patología prevalente también en los niños, que esta es la principal patología que nos da obstrucción, o nos da dilatación, mejor dicho, de la pelvis. Esto más se da en varoncitos. Entonces, es la principal causa de obstrucción uretral congénita. Después sigue también ya después el reflujo y todo. Pero esta es la principal, la de las válvulas. Ya les voy a explicar cómo se produce. Se produce por fusión y prominencia de pliegues, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros aquí estamos en uretra. Y entonces, dentro de la uretra masculina, porque esto se da, solo afecta a los varoncitos, y entonces la uretra normalmente tiene el paso normal, pero por alteración en el desarrollo fetal, se forman unas membranas o válvulas que se vienen a cerrar, ¿ya? Y estas válvulas, pues, obviamente, vamos a tener una obstrucción, ¿sí? Están cerradas, ¿no? Su incidencia tiene una de cada 10.000 a 25.000 nacidos vivos. En estos casos podemos hacer hallazgos prenatal o postnatal. Cuando lo hacemos prenatal, que sea después de las 26 semanas, ¿ya? Porque ya tengo casi formado todo. Entonces, lo que podemos encontrar nosotros en este feto que nosotros estamos haciendo la valoración obstétrica, puedo tener yo distensión de la vejiga, cambios como hidronefrosis o hidroureter, por la obstrucción que tengo, oligohidramnios y signo del ojo de cerradura. En este caso, miren, vemos en transversal, vemos la vejiga, y si vemos aquí que vejiga y esta imagen que se llama la imagen del signo de ojo de cerradura. ¿Por qué se produce? Porque se dilata la vejiga y también parte de la uretra, ¿ya? Que nosotros normalmente, si recuerdan cuando vimos uretra, nosotros una uretra casi no, si nosotros la seguimos, la peniana, nosotros la podemos ver, pero en una prenatal nosotros no la podemos ver dilatada. Pero en este caso la podemos ver dilatada porque aquí está la obstrucción y se empezó a dilatar. Y ese es el signo de herradura. Y posparto, o ya cuando tengo el niño, cuando ya pues ya nació el bebé, ya sería natal, puedo ver que la vejiga primero tiene paredes engrosadas y trabeculadas. ¿Por qué? Porque ya mucho tiempo pasó con este proceso, es un proceso ya crónico, por eso tengo estos hallazgos. La uretra posterior alargada, hidronefrosis en el 10%, riñoncitos más ecogénicos, pérdida de la relación córtico-medular, una uretra proximal dilatada mayor a 6 milímetros. Entonces, miren acá los cambios. Acá también tengo, esto es la vejiga, parte de la vejiga, y esto es la uretra posterior dilatada. Y aquí estaría la válvula. Entonces, no la podemos ver a la válvula aquí en la ecografía, pero pues obviamente que si termina aquí la dilatación, está la válvula, ¿no? Igual en este caso. Y la sensibilidad en estos hallazgos es del 100%, una sensibilidad y una especificidad del 89%. Acá también tenemos una imagen de una vejiga distendida con una imagen añadida que es la uretra posterior dilatada. Diagnóstico, como ya vimos la sensibilidad y la especificidad, diagnóstico para válvula de uretra posterior, ¿ya? Y pues acá utilizamos un estudio contrastado y vemos el paso de la sonda, y vemos acá dilatación de la uretra y la vejiga. Clarísimo, ¿no? Diagnóstico. Esas son imágenes diagnósticas, ¿ya? Para válvulas de uretra posterior. Entonces, cuando tenemos estos niños que tienen infecciones a repetición, nosotros tenemos que pensar en estas patologías. Y como digo, al inicio siempre nos va a llegar a nosotros la ecografía. Es el primer examen que nos van a enviar a nosotros para ver primero, para ver si no hay alguna malformación, ausencias renales, dilataciones, y para ver la causa, ¿ya? Y después sí, con la ecografía que nosotros damos, con el diagnóstico de nuestra ecografía, van a enviar otros exámenes más. Ya, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Doc, en la última imagen, disculpe, ¿cómo hacíamos las medidas para reportar esa imagen?
Le podemos, primero en ese caso, podemos medir la vejiga y en el caso de que quisiéramos medir, pero más podríamos medir la uretra distal, porque esa es la que está, la vejiga no se la ve, pues, o sea, está distendida, pero es lo normal, pero lo que nos llama la atención es la uretra distal, entonces, la uretra posterior. Entonces, esa uretra yo sí la puedo medir, en el caso de que la quiero medir, la mido y la describo como esta imagen que decía como signo de la herradura. Sí, la uretra posterior la podría medir, en el caso de que quisiéramos. Ok, doc. Gracias. Ya. No sé si quedó clara la clase de hoy, los hallazgos que nosotros podemos encontrar en el riñoncito. Sí, Doc, buenas noches. Una pregunta. ¿Existe relación entre los grados de dilatación de los cálices y también los grados que ahorita nos enseñó de reflujo vésico-ureteral? Porque habían 5 y son 5 también los que ahorita nos mostró. Sí, claro, lo que pasa es que son cambios que en realidad a la larga van a cambiar en el riñoncito, y sí, casi son los mismos, pero en cambio ya con el reflujo, pues nosotros ya veíamos cómo el uréter también iba cambiando, que en arriba nosotros solo vemos los cambios, pero en la ecografía, como decía, nosotros lo único que vamos a ver son los hallazgos del riñón, porque ya no vamos a poder ver, tal vez el uréter proximal sí los encontremos, pero los hallazgos casi son parecidos en el riñón. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, el día de mañana vamos a ver abdomen agudo, entonces nosotros vamos a ver apendicitis aguda y algunas patologías que pueden simular una apendicitis aguda, ya, una patología muy frecuente también. Como les dije, nosotros vamos a ver patología frecuente, que estas patologías que estamos viendo vamos a ver en el día a día, ¿ya? Entonces, si no es más, les agradezco por la atención a la clase, nos vemos el día de mañana a las 8 mismo, ¿ya? Descansen, tengan una buena noche, nos vemos mañana. Gracias, Doc, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana, Doc. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Mañana.